comenzar rezando a la Virgen. No, sentados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, me ha tocado bailar con la fea, que es esta hora. Es la hora. Entonces, voy a hacerla de pie, primero porque yo soy bajito y si me siento, pues no me veis los de atrás. Y segundo, porque si me siento, mi tono de voz, que no es muy fuerte, pues os puedo arrullar y os podemos caer todos en los brazos de Morfeo. Y bien, el tercer tema de esta tarde, de este día, está dedicado a la práctica de la Lectio Divina. Es como una consecuencia de los temas que hemos venido tratando esta mañana. Por eso, algunos de los aspectos que vamos a ir tocando y comentando va a recordar lo que esta mañana hemos escuchado tanto en la charla de don Ángel como en la charla de don Ignacio. Don Ángel nos insistía mucho, entre otras cosas, en el hecho de que Dios se revela al hombre para introducir al hombre en la vida divina, para hacerlo partícipe de su naturaleza divina. Y lo ha hecho a través, como él nos ha explicado magistralmente, a través de la Escritura y la tradición. La Escritura, la Sagrada Escritura, podríamos decir que es el camino por el que Dios llega a nosotros, pero también es el camino por el que nosotros podemos llegar a Dios. Por eso el concilio recomienda vivamente a los fieles no solamente leer la Escritura, sino orar con ella. Nos decía también don Juan Diánez en la Lectio Divina de esta mañana que lo que no entra al corazón no se lleva a la vida. Y solo algo entra a nuestro corazón cuando oramos por ello, con ello. Por eso, hasta que no hagamos de la palabra de Dios alma de nuestra oración y de nuestra oración diaria, esa palabra de Dios no va a llegar a nuestra vida. Decía la Dei Verbum, el Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. La Iglesia, ya desde los primeros siglos, viene orando con la palabra de Dios y lo viene haciendo con un método, ahora explicaremos un poco su génesis, que ya después en la Edad Media va a recibir el nombre de Lectio Divina. Como decía don Ángel, a esta hora parece más Lectio dormida. No, vamos a intentar que no sea tan dormida. Lectio Divina. El Papa Benedicto XVI, en un discurso que pronunció en el año 2005, dijo: quisiera evocar particularmente y recomendar la antigua tradición de la Lectio Divina, la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración,
permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. Y decía él, si se promueve esta práctica con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Don Braulio, en la carta pastoral que ha escrito con motivo de este año, recomienda vivamente que se fomente en las parroquias, en los grupos, el acercamiento, la familiaridad con la palabra divina a través del método de la lectio divina. ¿Cuál es el origen de este modo de leer la lectura orante, espiritual de la Sagrada Escritura? Podemos ver algunos de sus elementos, al menos en sus antecedentes, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Estamos en la época del posesilio, el pueblo ha regresado de aquel periodo de prueba que había sido el exilio en Babilonia y tiene que reconstruir la ciudad santa de nuevo, prácticamente desde sus cimientos, pero también reconstruir la identidad del pueblo. ¿Cómo llevar a cabo esa reconstrucción espiritual y moral del pueblo? Lo va a hacer sobre la base de todas esas tradiciones antiguas que en la época del exilio se han ido reuniendo y han ido formando poco a poco lo que se llama la Torá, la ley, lo que nosotros tenemos en nuestro Pentateuco. Entonces, la época del posesilio se abre con la proclamación pública, como si de una liturgia se tratara, de la Torá, de la ley de Dios. Y ya toda la época del posesilio se va a configurar en la espiritualidad de la palabra de Dios. Ya es la época en la que comienzan a existir, ya no solamente en la diáspora, sino también en tierra judía, las sinagogas, donde se medita, se escucha la palabra de Dios, se comenta, se enseña. Bien. Encontramos en Nehemías 8 esta proclamación pública de la Torá. Lo leo y después explicaremos algunos elementos que nos puedan ayudar para nuestra lectio divina. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Y el pueblo entero se fue a comer y beber, a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Ojalá que también nosotros, después de leer la palabra de Dios, termináramos con este gozo y con esta gana de festejar que hemos comprendido la palabra de Dios. Algunos elementos que podemos explicar de este texto y que nos pueden ayudar para hacer la lectio divina. En primer lugar, se trata de una lectura prolongada, sin prisas. Se dice que fue desde el alba
hasta el mediodía. Es necesario reservar un tiempo concreto para hacer lectio divina. No podemos decir, cuando tenga tiempo haré lectio divina. No. Se toma tiempo para hacerla, no se deja para el final, porque si no, no lo vas a hacer. Entonces, lo primero de todo sería casi como en un ejercicio de ascesis personal, el fijar un momento del día para hacer lectio divina, que a lo mejor esto implica tener que madrugar un poco, porque en cuanto empieza ya la maquinaria a funcionar de la casa, del trabajo, de las compras o de la oficina o de lo que sea, luego no hay tiempo ya para nada. Entonces, pues a lo mejor se podría madrugar un poquito. No sé, cada uno ya que se administre, pero es necesario comprometerse a hacer la lectio divina, encontrando tiempo para ello. En segundo lugar, se dice que escuchando la proclamación de la ley estaban hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Es decir, es una lectura para todos, no para élites. No podemos pensar, bueno, es que eso de orar o de meditar la palabra de Dios es cosa de los monjes, de las monjas, de los curas. No. Orar es una necesidad vital. Igual que alimentamos el cuerpo, lo que acabamos de hacer, hay que alimentar el alma. Y el alma se alimenta, entre otras cosas, con la lectura de la palabra de Dios. El señor arzobispo titula precisamente la carta pastoral de este año, la tenéis ahí, hacer de la palabra de Dios alimento de nuestra vida. Concretamente, no sé, conocer la Escritura es verdadero alimento y verdadera bebida. San Juan Crisóstomo, en las homilías sobre San Mateo, decía: justamente lo que ha echado todo a perder es que pensáis que la lectura de las divinas Escrituras conviene solo a los monjes, cuando a vosotros os es más necesaria que a ellos, a los que se revuelven en medio del mundo, a los que día tras día reciben heridas, a esos más que a nadie son necesarias las medicinas. Así, peor que no leer las Escrituras es pensar que su lectura es cosa ociosa. Por lo tanto, que nos animemos y animemos a otros a sumergirse en la palabra de Dios y hacer la vida de nuestra vida. Luego explicaremos el modo, pero no es para élites. En tercer lugar, se nos dice que la proclamación de la ley de Dios fue en la plaza que está delante de la puerta del agua. Al igual que hay que concretar el tiempo, hay que concretar también el espacio, un lugar donde hacer la lectio divina. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Iglesia es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial, pero que para la oración personal el lugar favorable puede ser un rincón de oración con las Sagradas Escrituras, algunas imágenes, a fin de estar en lo secreto ante nuestro Padre. Y continúa el Catecismo: en una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. Si decidimos hacer la lectio divina, pues a lo mejor al lado de la tele, pues fácilmente enseguida, en cuanto, a ver, que vienen las noticias o lo que sea, nos distraemos fácilmente. Es necesario buscar un lugar que nos ayude también, incluso en el modo como esté ambientado, a hacer la lectio divina. E incluso el Catecismo invita a todas las familias cristianas a tener un tipo de oratorio, pequeño oratorio en casa. Yo este verano he casado a una pareja de novios
y luego después me enseñaron una foto de una de las habitaciones de la nueva casa donde iban a vivir, y se fueron de alquiler, y en una habitación pequeña que la señora anterior tenía como, bueno, lugar de trastero, ¿no?, para cepillos, fregonas, esas cosas que no sabe uno dónde meter. Bueno, pues la han limpiado, la han pintado, la han adecentado y la han convertido en un oratorio con la palabra de Dios abierta, un icono y un Cristo. Y no hace falta más, pero ese es el lugar donde los dos rezan juntos y leen la palabra de Dios y hacen sus peticiones a Dios. Pues eso es algo fácil y que nos ayuda a comprometernos con la palabra. Y en último lugar, dice el texto que hemos escuchado de Nehemías, dice que Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Se nos ha dicho sobre todo también en la charla de don Ignacio, no podemos acercarnos a la Sagrada Escritura sin ayuda, porque nosotros solos difícilmente podremos penetrar en su sentido. No somos los primeros que nos acercamos a este texto sagrado, ni tampoco los últimos. Por eso es necesario tener ayudas. Esas ayudas son las que, bueno, ha concretado don Ignacio en la anterior charla, y que a nosotros también nos pueden ayudar, pues el modo como los padres de la Iglesia lo han interpretado. En Internet mismo pues existe una página que es Catena Aurea, ¿no?, y que tiene pues sobre todos los comentarios que los padres de la Iglesia han ido haciendo a todos los textos bíblicos. Pues podemos echar mano de ello. Catena Aurea, Catena Aurea de dorada, y catena es cadena, pero con T, Catena Aurea. Acudir también al Catecismo de la Iglesia, cómo la Iglesia ha venido interpretando los textos de la Sagrada Escritura, el magisterio, las homilías de los papas. Bien. Este modo de leer la Escritura, que después va a cuajar en la Lectio Divina, va a ser cultivada por los rabinos, por los maestros de la ley de Israel. Y ya esto requeriría pues un curso más de profundización, ¿no? Podemos observar en la misma Sagrada Escritura, incluso en las cartas de San Pablo, don Ángel, que es experto de San Pablo, pues el profesor nos podría introducir en ello, de cómo el mismo San Pablo, que era discípulo del gran rabino Gamaliel, a la hora de interpretar los textos, argumenta teniendo en cuenta este modo de leer la Sagrada Escritura, que es, ahora lo comentaremos, dejando que unos textos sean iluminados por otros. Luego lo comentaremos. Esta práctica de la Lectio Divina del pueblo judío va a pasar al ámbito cristiano por manos de Orígenes. Orígenes va a aprender este modo de leer la Escritura, de orar con ella, de sus maestros hebreos. Y Orígenes, en su carta a su alumno Gregorio, va a decir: dedícate a la lectio de las divinas Escrituras, aplícate a ella con perseverancia, comprométete en la lectio con la intención de creer y agradar a Dios. Aplicándote de este modo a la lectio divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido de las divinas Escrituras, que en ellas se encuentra oculto con gran amplitud. De Orígenes, en Oriente,
pasó este modo de leer las Escrituras a Occidente de manos de San Ambrosio. Y junto con San Ambrosio la va a instaurar, sobre todo en la vida monástica, San Benito, que exhorta a los monjes y les pone como obligación ocuparse diariamente en la lectio divina. Y después va a ser, en el siglo XII, Guido II el Cartujo, el que va a sistematizar los pasos de este modo de leer la Escritura en 4, que son los clásicos de lectio, meditatio, oratio y contemplatio, que luego explicaremos. Bien, en esta primera parte hemos explicado un poco el origen de la lectio divina. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para hacer la lectio divina? Premisas, preámbulos. En primer lugar, ya se nos ha dicho, la fe. Sin fe, los sentidos de la Sagrada Escritura permanecerán cerrados. Fe en que Dios nos habla en la Sagrada Escritura. No es recordar unas palabras que Dios dijo en el pasado y que yo ahora refresco de algún modo. Dios habla hoy a través de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, fe para saber reconocer a Dios en todo lo que leo y no buscar en la Sagrada Escritura algo ajeno a ella, porque nos podemos acercar a la Sagrada Escritura haciéndole muchas preguntas, desde preguntarle datos astronómicos, ¿no?, hasta la concepción religiosa del momento o datos históricos, pero la Biblia, como se nos ha dicho en la segunda charla, no es un libro de ciencias, no es un manual de historia. Entonces, si hacemos esas preguntas a la Biblia, seguramente que saldremos con menos fe de cómo hemos entrado a ella. Entonces, hay que saber hacer bien las preguntas a la Sagrada Escritura, saber respetarla en su naturaleza, lo que ella es. Por eso la primera premisa, la fe. La segunda premisa, bueno, antes comentar una frase que en la carta pastoral don Braulio hace y que me gustó cuando la leí. Dice don Braulio, es que una vez que el Espíritu Santo ha inspirado la Sagrada Escritura, ya se ha quedado en ella. En muchos monasterios, junto al sagrario y a la vela del sagrario, está entronizada la Sagrada Escritura con su respectiva vela también, para hacer ver que, al igual que en las sagradas especies está la presencia sustancial única de Cristo, también en la Sagrada Escritura podemos reconocer la presencia del Espíritu Santo. El mismo Concilio Vaticano II dice: la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Bien. Segunda premisa, la unidad de los dos testamentos. Es una de las claves hermenéuticas que también nos ha comentado don Ignacio en la segunda charla. Es cierto que tenemos muchos libros en la Biblia, de muchos autores humanos, de épocas muy diversas. Sin embargo, detrás de todos esos autores humanos hay un único autor, que es Dios. Hay un único proyecto de salvación que se va desplegando a lo largo de todas las épocas históricas por las que va pasando el pueblo de Israel y después la Iglesia. Y hay un único mediador y plenitud de toda la revelación, que es Cristo. Por eso,
y esta es una premisa que está en la base del segundo paso de la lectio, que es la meditatio, un texto no puede ser leído aislado de otros textos. Para poder entender un texto es necesario leerlo en su contexto y a la luz de toda la revelación, y por supuesto a la luz de Cristo. Todo se ilumina a la luz de Cristo, que es la plenitud y el culmen de toda revelación. Esto es lo que, por ejemplo, el Papa Benedicto, en la obra Jesús de Nazaret, hace cuando comenta los diversos pasajes de los evangelios. Lee un texto evangélico a la luz de toda la Sagrada Escritura. Es lo que se llama, y también él lo cita explícitamente, la lectura canónica de la Escritura. Un texto bíblico leído a la luz de todo el canon. Y veréis que da mucho fruto. Da mucho fruto. En tercer lugar, la tercera premisa, es necesario estar en comunión con la Iglesia para leer y orar con la Sagrada Escritura. Porque tanto la tradición como la Escritura han sido confiadas a la Iglesia. Y si no estamos en comunión con ella, con la Iglesia, se nos escaparán muchos sentidos de la Sagrada Escritura, incluso la violentaremos a la hora de interpretarla. El Papa Benedicto XVI, en una catequesis sobre San Jerónimo, decía: nunca podemos leer nosotros la Escritura. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos fácilmente en el error. La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y solo en esta comunicación con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con el nosotros en el núcleo de la verdad que Dios mismo nos quiere comunicar. Cuarta o quinta premisa. La conversión. Actitud de conversión. Hacer lectio divina exige de nosotros la disponibilidad para que la palabra de Dios me ponga en tela de juicio. Estar dispuestos a que la palabra de Dios me vuelva del revés, porque si no, no hacemos nada, no hacemos nada. San Agustín, él era un apasionado de los clásicos y estaba pues fascinado, él que era amante de la belleza, por la belleza de la oratoria clásica. Cuando se acercaba a la Sagrada Escritura lo encontraba todo tan burdo, porque es verdad que el disfraz de la Sagrada Escritura, bueno, pues, y ahí vemos la condescendencia divina, que no nos habla en un lenguaje elevado, élfico, de modo que no podamos entender, sino que se ha adaptado a nuestro modo de hablar con toda su riqueza, pero también con todos sus límites. Entonces, él, acostumbrado a la dignidad, a la altura de la oratoria griega y latina, al acercarse a la Sagrada Escritura, lo veía pues como algo que no merecía la pena. Cuando después de su conversión recuerda esta experiencia personal, dirá: mi orgullo despreciaba la sencillez de las Escrituras y mi inteligencia no penetraba su sentido. Cuando más pequeño se haga uno, mejor las penetrará. Pero a mí me repugnaba hacerme pequeño, y la hinchazón de mi vanidad me agrandaba a mis propios ojos. Entonces, para entrar y sacar fruto de la lectio divina, no podemos ir con prejuicios. No podemos ir
con el deseo de que Dios me termine afirmando o reafirmando en lo que yo pienso, sino que debemos ir con corazón de niños, hacernos pequeños y dejar que la palabra de Dios me cambie por completo. Por último, la última premisa. Necesitamos invocar al Espíritu Santo. A nivel humano, todos comprendemos este ejemplo. Si tenemos que hacer un trabajo o una tesis o tesina sobre un autor o un tema, si es el profesor el que me impone desde fuera el tema o el autor, pues puede no gustarme y esto me dificultará mucho a la hora de hacer el trabajo. Si yo elijo el tema o sugiero al profesor a lo mejor un tema que me gusta o un autor con el que conecto, el trabajo va a ir más fluido. Toda comprensión exige una precomprensión, exige una simpatía. Simpatía es eso, sentir lo mismo que. Entonces, para leer las Escrituras hay que simpatizar con el autor de las Escrituras. Si no, no podremos comprenderlas en todos sus sentidos. Hay que simpatizar con el Espíritu Santo. Hay que sintonizar con Él. Y para eso hay que invocarlo. Saber que la oración no solo es trabajo mío, sino que es la acción de Dios en mí. Por eso es necesario siempre tener en cuenta que la iniciativa siempre es de Dios y que yo debo dejarme guiar por Él. Bien, dicho esto, vamos a explicar cada una de las partes de la Lectio Divina. Primera parte, la lección. Lectio es lectura. Lo único que si queremos penetrar en la Sagrada Escritura, familiarizarnos realmente con ella, no nos va a valer una lectura meramente mental, porque seguro que ustedes como yo hemos tenido la experiencia de coger la Sagrada Escritura y leer este ya me lo sé, este ya sé cómo acaba la película, ya sé, voy a buscar otro a ver que me diga algo nuevo. O también que estamos leyendo la palabra de Dios y enseguida la mente pues empieza a pensar en lo que tengo que hacer, lo que he dejado de hacer, aquello que me han dicho, fíjate aquello que me han hecho, pues yo le voy a responder y la mente pues es muy voluble, muy volátil, fácilmente volátil. Entonces, hay que engañar a la mente. Hay que forzarla de alguna manera a que haga lección de verdad. ¿Qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar, son, elementos tal vez sencillos, pero si nos ayudan, benditos sean. En primer lugar, nos puede ayudar escribir la palabra de Dios. Pero escribir tal cual la palabra de Dios, sí. ¿Quiénes eran los que más familiaridad en el mundo judío tenían con la Torá? Los escribas, los que estaban continuamente copiando los manuscritos de la Torá para que no se perdiera nada. Y la conocían al dedillo, porque incluso pues tenían que contar las palabras, que no faltara ni una, Entonces estaban tan familiarizados con la palabra de Dios que eran los expertos. En la Edad Media todavía no había nacido la imprenta,
cómo se transmitían la Sagrada Escritura y otros libros, ¿no? A base de copiarlos. Los amanuenses medievales copiaban la palabra de Dios. Y de esa manera, casi inconscientemente, se iban familiarizando con ella. ¿Qué decimos a un chico cuando tiene que aprenderse una lección, por ejemplo? Oye, pues haz un esquema o haz un resumen, porque cuando yo escribo algo, no solamente es algo mental que es fácilmente volátil, sino que yo me obligo a mí mismo a materializar la palabra de Dios. Otro modo de fijar la atención para hacer una lección como Dios manda, leerla en voz alta. Leerla en voz alta. Habéis visto tal vez a hebreos, ¿no?, junto al muro de las lamentaciones, ¿qué hacen? Pues susurran, ¿no? Pronuncian la Torá, la meditan, la van repitiendo, y ya de esa manera materializan también la palabra de Dios. San Pablo dice que la fe entra por el oído. De modo que si la palabra de Dios no solamente se queda en la mente, sino que yo la escucho, aunque sea de mí mismo, esa palabra va entrando por el oído y va calando en el corazón. Y de esa manera me voy familiarizando mejor con la palabra de Dios. La lección. Primer paso. Segundo paso, la meditación. Cuando hablamos de meditación, pues ya empezamos a pisar el freno. Bueno, eso no es para mí. Porque claro, concebimos la meditación como tener ideas muy bonitas. Y claro, yo es que no sé teología, yo es que esas ideas bonitas son de los curas, de las monjas, pero yo ideas bonitas, pues hay veces que sí, alguna vez, pero una de 100. Meditar no es tener ideas bonitas. Hemos dicho que es una lectura para todos, no para élites. Por lo tanto, no puede ser inalcanzable la meditación. San Jerónimo traduce por meditare, cuando él traduce la Vulgata, traduce por meditare un verbo hebreo, que es el verbo haga. Haga tiene tres significados. En primer lugar, haga es el rugido del león. También puede significar el arrullo de la paloma, el sonido que hace la paloma. Y también, en tercer lugar, el gemido del orante. ¿Qué tienen en común estos tres significados? Rugido, arrullo, gemido, que es un sonido repetitivo. Hacer haga es hacer un sonido repetitivo. Por lo tanto, San Jerónimo traduce haga por meditare. ¿Qué es meditar? Repetir. Repetir. Justo. ¿Qué es lo que nos lo recordaba también don Juan Diánez esta mañana en la oración? ¿Qué es lo que hace el justo, tal como nos es descrito en el Salmo 1? El justo medita la ley día y noche. El justo hace haga día y noche, repite, susurra la ley de Dios día y noche. ¿Qué hacía María, según nos dice San Lucas? María meditaba todas estas cosas dándoles vueltas en su corazón. ¿Qué hacía? Hacía haga. Repetía, hacía que revolvía en su corazón una y otra vez una palabra de su hijo, otra palabra, un hecho, otro hecho, y lo
rumiaba, lo volvía a traer continuamente, dándole vueltas en su corazón. Esto es Haga, esto es meditar, repetir la palabra de Dios una vez y otra vez y otra vez. ¿Y qué es lo que pasa cuando un herrero, por ejemplo, con un martillo da golpes repetidos sobre un hierro candente, que saltan chispas? Cuando repetimos la palabra de Dios una vez y otra vez y otra vez, comienzan a saltar chispas que van a otros textos de la Sagrada Escritura. Y un texto comienza a ser iluminado por otros. Eso es la meditación. Otros hacen yoga, lo nuestro es hacer Haga. Entonces yo os animo a hacer Haga, que no es tan difícil. No es tan difícil. Lo ideal sería que tuviéramos tanta familiaridad con la palabra de Dios que a fuerza de repetir un texto recordemos otros textos que lo iluminan. Pero claro, para eso se necesita haber hecho durante mucho tiempo muy bien la primera parte, que es la lección. No obstante, en algunas ediciones de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén, ya de alguna manera nos ayuda para hacer la meditación, porque en los márgenes de los textos sagrados vienen citas de otros textos de la Biblia, son los llamados paralelos, y que para empezar nos pueden ayudar para interpretar, para saber leer ese texto que tengo entre las manos. La Iglesia en su liturgia nos está también invitando a ello. Las lecturas elegidas para los domingos siguen esta dinámica. La lectura del Evangelio es continuada del evangelista correspondiente al ciclo en el que estemos, pero la primera lectura ha sido elegida en función del Evangelio. La homilía, y esto ya es responsabilidad de los sacerdotes, debería ayudar a los fieles a saber leer de modo conjunto uno y otro testamento. La primera lectura, que suele ser del Antiguo Testamento, y el Evangelio. Y ver cómo no hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento se entiende mucho mejor desde el Antiguo y el Antiguo encuentra su plenitud y su luz plena en el Nuevo. Bien, la meditación. El tercer paso sería la oración. La oración es dejar que lo que yo he venido leyendo, repitiendo, meditando en los pasos anteriores, suscite en mí acción de gracias, arrepentimiento, petición, propósitos. La oración consiste en poner voz a esos sentimientos que la meditación de la palabra de Dios ha suscitado en mí. Y puede ser dar gracias a Dios por algo, pedirle que me conceda esto que me ha explicado, que he entendido de la Sagrada Escritura, un compromiso de vida, etcétera, ¿no? La oración. Y el último paso es la contemplación. Si tal vez antes nos resultaba alta la meditación, ya la contemplación es estratosférica. Ya decimos, bueno, pues ya esto es de místicos. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, claro, yo ya a esa altura ya no llego. Hemos dicho que no es para élites, que es para todos. También la contemplación, sí, también tú estás llamado a ser contemplativo. ¿Qué es la contemplación? La contemplación es la unión con Dios. La unión con Dios.
la unión de voluntad y de corazón con Dios, que es el grado más alto de amistad. La definición clásica de amistad es querer lo mismo, rechazar lo mismo. Velle idem, idem nole, ¿no? Querer lo mismo, rechazar lo mismo. La contemplación, y esta ya es una gracia de Dios, es haber dejado que la palabra de Dios me haya transformado hasta tal punto de que yo comienzo a sentir con Dios, de que tal vez yo he entrado en la oración con mis preocupaciones en la cabeza y salgo con las preocupaciones de Dios. Es dejar que la palabra me transforme y ya no viva yo, sino Cristo en mí, la palabra de Dios en mí. Esa es la contemplación. No es tener arrobamientos místicos, ni levitaciones, ni estar en dos sitios a la vez. No, es sencillamente sentir con Dios, querer lo que Dios quiere y rechazar lo que Dios rechaza. Estos son los 4 pasos básicos de la Lectio Divina. Benedicto XVI, en la exhortación Verbum Domini, añade un 5º paso, que es la acción. Y bueno, pues es como descender del Tabor. Hemos estado con Dios, hemos escuchado su palabra a la luz de Cristo, porque en el Tabor, el misterio del Tabor, de la transfiguración es precisamente esto. Moisés y Elías ya no pueden ser leídos si no es a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Pues hemos meditado la palabra de Dios, hemos dejado que unos textos se iluminen, que unos textos sean iluminados por otros y a la luz de Cristo. Ahora hay que bajar a la vida, la acción, y aquello que he vivido en la oración, llevarlo a la vida. Pues bien, esta es un poco la explicación breve, concreta, de la Lectio Divina. Si queréis ahora hacer preguntas, aclaraciones, a lo mejor